Hoy vamos a hablar sobre un tema y vamos a hablar sobre el regreso. Suena así como película, ¿no? El regreso. El regreso. Si yo, bueno, si yo he dado el título El regreso, ¿en quién pensaría usted en la Biblia, hombre? ¿En quién? ¿Ah? ¿En quién más? ¿Ah? ¿En Jesús? ¿En quién más? ¿El hijo pródigo? ¿En quién más? Bueno, yo voy a utilizar otro personaje para hablar de regreso. Voy a utilizar otro personaje para hablar de eso. Sí, tienen razón. El hijo pródigo regresó, Jesús ha de regresar. En fin, todo eso es una gran realidad. ¿Sí? Pero yo quiero usar este pasaje para hablar de algo que, repito, que comencé el miércoles a decirle a la iglesia y que es una gran verdad. El regreso. Y vamos a hablar de Elías. Vamos a hablar de Elías. ¿Y? Elías, un hombre de Dios, un hombre, si usted mira, que Dios usó para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar lo que él tenía de aquel entonces para su pueblo. Así que vaya conmigo a ese relato donde habla de la lluvia en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a estar ahí y vamos a hablar de dos cosas ahí. Bueno, vamos a mirar todo el relato, pero voy a utilizar solamente este, ¿no? Y hay dos cosas que quiero hablar y son las noticias buenas y las noticias malas de ahí en ese relato. Verso 41. Yo leo uno y ustedes leen el que sigue hasta el 46. Dice: entonces Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Luego dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró, dijo: no hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo: vuelve 7 veces. Repita conmigo: pequeña nube. Pequeña nube. Bueno, entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero. Subió a su carro Acab y se fue a Israel. Bien, miren, en el capítulo 17 del mismo libro de Reyes aparece la figura de Elías y aparece para dar una mala noticia en ese momento. Si usted mira el capítulo 17 va a encontrar que Elías apareció y apareció para decirle, y miren, estas apariciones tenían que ver con un propósito de parte de Dios. Si usted comienza a mirar, a buscar de dónde nació Elías y cuáles fueron sus padres y todo eso, de pronto ahí en el relato no lo va a conseguir, ¿sí? Pero estamos diciendo que de pronto aparece Elías para decir que va a haber ciertos años de verano, donde va a haber ciertos años de sequía, y que eso no era muy bueno ni agradable al ser humano y mucho menos en general, ¿no? ¿Por qué? Porque el verano lo que produce es ¿qué? ¿Qué produce el verano? Escasez, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más?
calor. ¿Qué más? Miren, si usted mira en el verano hay hasta muerte de humanos, como de animales, como de plantas. ¿Sí? Y eso exactamente comenzó a suceder cuando Elías dijo que no iba a llover. Comenzó la situación a ponerse difícil. Y de ahí en adelante, mis hermanos, usted conoce bien la historia que pasó con Elías, cuando el arroyo se secó y él tuvo que ir a alguien, bueno, Dios lo sostuvo en todo ese proceso. Y en el capítulo 18 ya Elías viene de regreso, pero ese regreso no fue decisión de Elías, ese regreso fue decisión de Dios, de regresar, pero venía con un propósito y con una buena noticia. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir en esta mañana como iglesia. Yo dije, Elías llegó con malas noticias. Ahora el regreso, Elías viene con buenas noticias. Eso quiere decir, mis hermanos, que hay tiempos para la iglesia donde se viven situaciones difíciles. Y cuando hablo de iglesia no hablo del grupo, hablo de personas individual. Momentos difíciles, complicados, donde no queremos avanzar, donde no queremos seguir, donde es más, parece ser que Dios se nos escondió o Dios se fue de vacaciones o Dios se colocó unos audífonos para no escucharnos o Dios está haciendo algo tan entretenido que no nos está escuchando, que no nos está prestando atención. Pero Dios nunca haría eso con un hijo. Dios nunca haría eso con usted y conmigo. ¿Sí? Que nosotros lo tomamos como si eso estuviera sucediendo. Y usted me dice, no, yo he escuchado hermanos de diferentes lugares diciendo, ahora que oro más, ahora siento la carga, siento el peso, siento el desánimo, siento la situación más difícil. Y eso es real, eso es real. Entonces, mis hermanos, miren, Elías llega con mala noticia. Ahora vemos el regreso de Elías, pero ya no con la misma noticia. Pero antes de que sucediera, si esa buena noticia fuera practicada, Elías le tocó hacer algunas cosas. Vamos a hablar de ajustes. Le tocó hacer algunos ajustes en ese proceso para que se diera lo que realmente estaban esperando, no solamente Acab y su gente, aún el pueblo de Dios que estaba esperando, ¿no? Que sucediera, o mejor, ese milagro que tanto necesitaba. Entonces Elías ahora es encomendado por Dios para regresar y cambiar de pronto, o de pronto no, cambiar aquella situación que estaba viviendo en general, sí, cambiarla por una buena noticia y que la gente comenzara a volverse a Dios de nuevo. Y Elías entonces regresa. Y lo primero que hace Elías es tratar de encontrarse. Y escucha, iglesia, y quiero que me entiendan así de una. Y si no me entienden así de una, ¿cómo hacemos? Bueno, aquí está Julio que le explique. ¿Sí? Mire, Elías regresa y una de las tantas cosas que hace Elías es encontrarse con el rey, ¿sí? Con Acab, ¿sí? Lo primero que hace, una de las tantas cosas que hace es encontrarse con el rey. ¿Quién era el rey? Era una persona muy ¿qué? Muy importante. El rey era una persona muy importante. Ya me entendió lo que quiero decirle ya esta mañana, ya cantó lo que quiero decirle. ¿Ya? Una de las tantas cosas es encontrarse con el rey. El rey, una persona muy importante, gente importante. Escucha eso. Y ese tiempo llegó para nosotros, donde gente que te vas a sorprender por las personas que van a decirte: necesito que me aconsejes, necesito que ores por mí, necesito que hagas algo por mí. Y de pronto usted se va a sorprender, pero fulano, o de pronto aquel que tiene plata y llega donde usted le dice: oiga, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes darme un consejo? Y dice usted: pero
usted que tiene tanta plata. Estamos de regreso en el Señor, en esa parte. Y la primera cosa que va a suceder es que usted déjese guiar por el Señor y no tenga miedo. ¿Qué tal, mis hermanos, dígame una persona importante aquí de Sucre, que yo no conozca? El gobernador. ¿Cómo se llama el gobernador? ¿Cómo que se llama? Héctor. Bueno, esto no es política, ¿oyeron? Sino que vamos a cogerlo como referencia. Héctor. ¿Qué tal si Héctor llega donde usted a pedirle un consejo? ¿Qué haría, hombre? ¿Sale corriendo? ¿Ah? ¿Comienza a temblar? Señor, ¿y qué le digo? ¿Ah? O le dice, oiga, señor Héctor, si allá llueve, acá no escampa. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que el dicho? Así es. ¿Cómo es que? Así es el dicho. Bueno, si allá llueve, acá. ¿Qué cree que pensaría Héctor? Perdonen que lo estoy mencionando, pero no es la idea, ¿no? ¿Qué pensaría? Mis hermanos, si una persona con estas cualidades y con este oficio se acerca a usted, es porque Dios sabe que usted tiene la capacidad de decirle a él algo en el nombre del Señor. Y no debe tener miedo. Y aquí, miren, aquí lo que hace, ¿por qué estoy diciendo eso? Por el proceso que sigue, ¿no? Por el proceso que sigue ahí. Entonces, una de las cosas, encontrarse con el rey. Sí. Y usando entonces una manera, bueno, exhorta al pueblo, ¿no? ¿Y qué le dijo? ¿Hasta cuándo? Después que habla con el rey, se dirige al pueblo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ítem pos de él. Miren que estoy haciendo un resumen porque si nos vamos verso por verso pasaríamos aquí como 2, 3, 4 días. Ahora, después de hablar con el rey, ahora se dirige al pueblo. Y el pueblo es confrontado. ¿Sabes qué estaba pasando en aquel entonces, mis hermanos? Y yo no sé si está pasando en la iglesia o está pasando con usted. Lo que pasa es que el pueblo quería tomar cosas de allá afuera y traerlas al culto donde ellos se reunían. Y querían hacer las dos cosas. Y Elías tiene que decirle, bueno, vamos a decidir. O adoran a Dios o adoran a Baal. Y viene la exhortación del pueblo. Sí, bastante fuerte, sí. Pero era que venía de parte de Dios y ahí Dios iba a hacer algo. Pero miren que ahora no es solamente con el rey, ahora es con el pueblo. Eso quiere decir entonces, mis hermanos, que te toca a ti y me toca a mí de pronto decirle a un hermano, mira, lo que estás haciendo no es bueno. Lo que tratas de hacer no es bueno. Exhortarle, ¿no? Pero hay otras cosas que él sigue haciendo, ¿sí? Y entonces reta a los profetas de Baal, los reta y le dice, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a hacer una prueba. Y el Dios que responda, con ese nos quedamos. Y usted sabe el relato, ¿no? Usted sabe bien el relato. Y el pueblo aceptó, ¿sí? Y miren que hay algo que se da en esto y la propuesta de Elías es el Dios que responda con fuego. Usted se preguntará, pero ¿por qué no con otros elementos de la naturaleza? Por lo que iba a suceder cuando cayera el fuego para Dios mostrar toda su gloria. Por eso usted encuentra que no solamente el fuego quemó la leña, sino que ¿qué más quemó? El agua, ¿qué más? Costeño, los vindes. Sí. Ahí la razón por la cual está pidiendo fuego, ¿cierto? Y dice entonces que los profetas de Baal comenzaron a hacer sus rituales y no apareció, dice, de la mañana hasta el mediodía y no hubo una respuesta de su Dios, en este caso de Baal, no hubo una respuesta. No hubo, porque nosotros somos conscientes de eso, mis hermanos. El único Dios que puede responder de esta manera es el Dios nuestro. Sí, sí.
no hay ningún que se llame Dios o que lo tengan por Dios que pueda responder de esa manera. Sí, y que debemos ser claros en esto. No hay. Y si le han dicho que hay, preste atención, ¿qué hay detrás de todo eso? Dice entonces que Elías le dice al pueblo, bueno, acérquense a mí. Y lo primero, o otra cosa de las que él hace es arreglar el altar, que estaba arruinado. Altar, lugar de oración, y Elías ora. Y miren la oración que hace Elías. Dios, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y dos cosas que se dan ahí. Y que yo soy tu siervo. Tercero, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esa es la oración de Elías. Primero, la gloria es para Dios ahí. Que eres tú, Señor, que eres tú, que me utilizaste a mí como siervo, que yo soy tu siervo, ¿sí? ¿Sí? Y que lo que he hecho es obedecer. Eso es todo lo que está diciendo Elías en la oración. ¿Sí? La manera como le está diciendo. Y dice, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios. Esa era la razón. No había otra. No había de pronto de decir y de pronto Elías sacar pecho y decir, yo lo hice. O decir, lo hizo, bueno, mal. No. Y dice el relato entonces que Dios respondió, dice que cayó fuego, consumió ¿qué? El holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y dice hasta lamió el agua que estaba en las añas. ¿Qué fue lo que pidió Elías? Fuego. ¿Y qué fue lo que cayó? Fuego. Vamos un poco mirando todo ese relato. Después de eso, mis hermanos, viene Elías y hace otra cosa, y es la destrucción de los profetas de Baal. Y mandó a prender a los profetas de Baal para que no escape ni uno de ellos. Y miren hasta ahí lo que pasa, ¿cierto? Los profetas de Baal son tomados, los lleva al arroyo, los degolló, o sea, los mató, les cortó el cuello, como ¿qué más le decimos acá? Los decapitó. Oye, ese es más costeño, le mochó el pescuezo. Ese es costeño, ¿cierto? Les mochó el pescuezo. Así, sí. Ahora, no era pecado para Elías el hecho de hacer todo esto. No, porque Dios le había mandado y porque había un propósito específico. Después de eso, mis hermanos, y ahora sí que donde quiero detenerme en esta mañana, después de eso, ¿sí? Después que ¿cómo es que? Les mochó, ¿cómo es? Les mochó la cabeza. Después que les mochó la cabeza a los profetas de Baal, entonces Elías hace algo y le manda a decir al rey, sube y come, porque ya se oye el ruido de la lluvia. El comer y beber es sinónimo ¿de qué? ¿De qué? Ajá, ¿de qué más? Cuando usted no tiene nada que comer, ¿cómo se siente? ¿Ah? Oiga, mata sin comida. No, es sinónimo ¿de qué? De tranquilidad. ¿Sí o no? Tranquilidad. Y entonces el profeta le está diciendo a Elías, tranquilo, que ya Dios va a terminar el propósito que comenzó. ¿Cuál? Necesitaban el agua, un aguacero. Pero primero tuvo que mocharle la cabeza a los profetas de Baal, quitar el obstáculo para que viniera. Y dice entonces el relato que Elías le dice al rey, come y bebe,
come y bebe. En otras palabras, hay tranquilidad. Las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Y miren que de ahí en adelante el relato comienza a cambiar un poco, mis hermanos, ¿sí? Y ahora Elías le está diciendo al profeta, le está diciendo, sí, ya hay tranquilidad. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que quiero decirle porque no se lo he dicho directo, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo no sé cómo lo está tomando usted en esta mañana. Ojalá lo esté tomando lo que quiero decirle. Cuando yo decía del regreso de Elías traía buenas noticias y ahora le está diciendo come y bebe, sinónimo de tranquilidad, quiere decir entonces, mis hermanos, que hay un proceso nuevo para ti, para mí, con el Señor y en el Señor. Y comenzó. El miércoles yo le dije a los que estábamos aquí en el estudio, les dije, la pequeña nube ya está en usted, pero préstele atención a la pequeña nube. Y eso está más adelantico. Y ahorita les explico eso. Entonces miren que ahora, mis hermanos, el regreso de Elías fue con buenas noticias. Y la buena noticia era que el agua, la lluvia regresaba. Y cuando llega la lluvia cambia todo, ¿sí o no? Yo tenía una tía, ella se bañaba con agua lluvia. La compraba cuando existían los aljibes, que la tomaban, la iba a comprar para bañarse. Ella tenía su idea con el agua lluvia. Y la agua lluvia cambia. Usted tiene un árbol en la casa y le echa agua de ese de acueducto, ¿sí? Normal, pero apenas comienza a caer la lluvia, totalmente diferente. Totalmente. Y lo que el profeta entonces le estaba tratando de decir al regresar es que las cosas iban a cambiar. Que aquel momento de verano difícil, complicado, hasta ahí llegaba. Y Elías entonces, esa es la noticia que tiene. Y le dice, le da la buena noticia al rey, sube y come. Pero Elías, y esto es interesante, mis hermanos, para tener en cuenta, el rey subió a comer, pero Elías, después de profetizar, fue a hablar con el dueño. Fue a hablar con el que lo había mandado. Fue a hablar con aquel que le había dicho, regresa porque ahora va a regresar también la lluvia. Y fue a hablar con él después de profetizar. Dice entonces el relato, y ahí estamos en el relato que leímos, ¿sí? Que la séptima vez el criado dijo, ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Como cuál? Bueno, la mano mía es pequeña, una mano grande. ¿Quién tiene una mano grande ahí que me la muestre? ¿Ah? Bueno, mi hermano tiene una mano grande, ¿verdad? Y unos dedos grandes. ¿Ah? Si es la mía, es pequeña. Pero escuche, mis hermanos, escuche. Cuando el criado dice, veo que sube del mar una nube como la palma, como la mano de un hombre que sube. Y es así donde Elías dijo, eso es todo lo que necesito. Esa pequeña nube es todo lo que necesito. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque Elías estaba convencido que en esa pequeña nube, que todavía estaba lejos, era el comienzo del cambio en esa región, para esa región y para todo el que vivía en ese entonces. Esa pequeña nube, él dijo, eso es todo lo que necesito. Y ahí sigue confirmando lo que había dicho. Entonces, mis hermanos, voy a confirmar lo que dije el miércoles. El miércoles, la pequeña nube ya llegó y está presente en ti, en tu hogar, en la iglesia, donde quiera que va. Pero préstale atención y voy a explicar esto. Resulta que tú estás orando porque necesitas 20 millones de pesos, ¿cierto? ¿O más? Bueno, más. ¿Necesitas 200 millones de pesos? Ahora sí. Menos. Bueno, vamos a dejar 200 millones. Necesitas 200 millones de pesos. Y resulta que alguien te regala 2,000 pesos. ¿Tú qué piensas? ¿Ah?
necesitas 200 millones y alguien te regala 2.000 pesos, ¿qué piensa? ¿Que faltan cuánto? Escuche, iglesia, escuche, es que ahí es donde está lo que quiero llegar en esta mañana. Si Dios comenzó en aquel entonces el gran aguacero con una pequeña nube, Dios ha estado mostrándose en ti. Mire, Dios te ha socorrido con alguien que te regaló 2.000 pesos y tú estás orando por 200 millones. Esa es la pequeña nube, pero no le has prestado atención. ¿Por qué? Porque tú estás esperando un aguacero, porque tú estás esperando 200 millones. No, Dios quiere comenzar con 2.000. ¿No les gustó eso? Y ahora les voy a decir una grosería. Y como no estamos esperando sino 200 millones, no le sacamos ni el diezmo a los 200, a los 2.000. Se comió los 200 y se comió el diezmo. ¿Ah? Y a su nombre. ¿Cierto? Mis hermanos, la pequeña nube ha estado desde hace rato, pero la iglesia no ha prestado atención. Yo he visto milagros aquí pequeños, ¿cierto? Milagros pequeños. Creo que el último, bueno, ni tan pequeño. El último que vimos fue una columna se enderezó. ¿Sí? Creo que fue el último milagro que vimos. Pero no es eso lo que el Señor quiere, donde el Señor quiere llegar. Sí, que te inviten a ti, no a mí, a ti, que te inviten a ti a un funeral y dice, ora por el muerto, ¿qué haces tú? Que no sea yo porque yo no me atrevo. ¿Qué hace? Allá quiere llegar Dios y me lo ha estado mostrando. Pero préstale atención a la pequeña nube, préstale atención lo que está pasando. Se te abrió una puerta, no era la que tú querías, pero se te abrió. Te dieron un empleo por 3 meses, tú esperabas que fueran 30 años, te lo dieron por 3 meses. Esa es una pequeña nube, pero préstale atención. Y yo de eso sí puedo hablar, de la pequeña nube. La segunda cosa que quiero decirles es, no te conformes, mis hermanos, de la pequeña nube que salió, un gran aguacero, ¿cierto? Y hay una diferencia entre un, ¿cómo decimos nosotros costeños? Un chichín, un chichín. Oye, estamos hablando costeño hoy, ¿cierto? Sí, hay una diferencia entre un chichín y un aguacero. Los señores dicen, acá está el hermano José está. José Díaz, allá está José Díaz. ¿Qué dicen los señores? Un pantiabarca. Cuando cae una gotica así, un pantiabarca, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, presta atención. Si tú te has dado cuenta, Dios te ha sostenido en todo este tiempo que no tienes un empleo, que no tienes a nadie, ¿cierto? Dios usa un medio y te ha sostenido y tú no le has prestado atención, que esa es la pequeña nube que dio para que te prepares para la gran nube que viene, la oscuridad que viene, pero de nube para la gloria del Señor. Pero tienes que prepararte para eso. No es otra cosa, mi hermano. Y esa es una gran verdad. Mire que esto no es emoción, es algo que el Señor me ha estado inquietando para decirles en esta mañana. No te quedes conforme con la pequeña nube que está lejos y que tú de pronto no alcanzas a disfrutar como debes hacerlo, sino que comiences. Miren, Elías cuando vio la pequeña nube dijo, eso es todo lo que necesito y ahora tengo que irme porque si no el aguacero no me va a dejar cruzar el arroyo. Así que, iglesia, ese es el mensaje en esta mañana. Elías vino de regreso, pero con buenas noticias. Y yo en esta mañana te estoy diciendo, hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque ya la nube está en tu hogar. Presta la atención en tu hogar. Yo no sé, bueno, hay hermanos que yo le he dicho, mira qué está sucediendo en el cuarto, en determinado cuarto de tu casa. Presta atención a eso para que veas. ¿Sí? Y cuando entres ahí, la piel ¿cómo llamas? Se te eriza. Bueno, y no es que seamos en Paro Grisales, pero sí, se eriza la piel, ¿no? ¿Sí? Sí, mi hermano, hay una presencia en ese cuarto, hay una presencia en ese lugar que nos toca el cuerpo y el cuerpo reacciona a la presencia que hay en ese lugar.
¿Sabes por qué? Porque ahí está la pequeña nube, pero tú y yo no hemos dejado que llegue toda y que veamos la gloria del Señor tal y como Él lo ha venido diciendo. Es interesante, iglesia, y como no es lo que estás orando por lo que decía ahorita, lo estás orando por determinado momento o cantidad y te vienen pequeñas cantidades y parece que no fuera Dios y es Dios. Y escucha, Elías regresó y Dios respondió. ¿Y cómo respondió Dios? A la necesidad que había. ¿Y cuál era la necesidad que había? El agua. El agua. Y escucha esto último. Cuando el agua cayó, bendijo a toda la región. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Cuando el aguacero cayó, no solamente cayó en cierta cantidad, en cierto lugar, cayó en toda la región. O sea que cuando hablo de esta bendición y que, bueno, Julio nos recordaba hace unos meses atrás de la avalancha que el Señor nos habló, ¿cierto? Eso sigue vigente en la agenda del Señor. Así que mi hermano, preste la atención y dale gracias al Señor, pero no te quedes ahí, sigue orando, sigue ahí. Los jóvenes que están acá, de pronto algunos están estudiando, pero otros no han podido hacerlo. Sin embargo, lo que está sucediendo, ¿sí?, es parte de la nube, de la pequeña nube, ¿sí? Como Dios de una manera u otra ha usado a sus padres para hacerlo. Pero ¿qué tal si tú como joven ahora vas al Señor a pedirle que esa nube llegue y sea el medio que use Dios para que tú y tus padres no tengan que sacrificarse demasiado para que tú estudies? Pero necesitas meterte con el Señor. Por eso dije que se quedaran acá. Porque parece ser que entonces los jóvenes dependemos porque mi padre tiene que hacerlo, mi padre. No, pero ¿qué tal si tú te metes con Dios también? Y que tú en la universidad o en el colegio, si no has terminado todavía el bachillerato, pueda la gente verte y los profesores también tenerte en cuenta como tal, porque hay algo diferente, lo que pasó con Daniel, algo diferente, vean los demás en ti y puedan decir, este muchacho sirve para tal cosa y lo vamos a usar. Pero necesitamos entender una vez más, y con esto termino, préstale atención a la pequeña nube que está en ti, que está en la iglesia, que está en el hogar, que está en tu empleo, que está donde quiera que tú estás. Préstale atención y dale la gloria al Señor.